Bendecidos, bendecidos los amados del Señor. Qué alegría poder compartir en este lunes precioso. Shalom Aleichem para cada uno de ustedes aquí en casa, en nuestra trinchera, en nuestra salón de gloria, en compañía del equipo que hace posible estas transmisiones a través de estas plataformas que el Señor nos permite hacer uso de ellas. Así pues que de parte de mi esposa, un saludo para ustedes en este comienzo de semana laboral, y estamos confiando en el Rey de Gloria que esta semana, en estos aiteos, podamos ser de bendición, podamos lograr el propósito de edificar y equiparar a la iglesia del Señor, especialmente la iglesia donde por la gracia del Señor los que participamos día a día en estas transmisiones somos parte del pastorado. Me refiero a el pastor Abel Santo. Él es parte del equipo ministerial pastoral, igual que los que están aquí apoyándonos, el pastor Jonathan y los pastores restantes del ministerio que siempre están allí haciendo su labor ministerial de una manera eficiente, eficaz, con el propósito de poder bendecir, de poder equiparar a los santos para la obra del ministerio, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Lo han hecho durante todo este tiempo, pastoras del ministerio, enseñando para la pastoral juvenil, para los varones, en fin, una gama de cosas que se han estado haciendo con el propósito de poder edificar y bendecir a la iglesia. El pastor Abel, con este servidor suyo, la semana pasada estuvimos planeando e ideando el poder hacer espacio de tiempo en los aiteos para abordar un tema que, pues, por las situaciones y las sazones de los tiempos, es interesante y ha traído algún tipo de confusión, de intranquilidad, y creo oportuno, creo potable el poder compartir algunas cosas tocante a eso. Por eso en la publicidad que se usó para los aiteos hablábamos acerca de los acontecimientos finales, la escatología bíblica, que realmente es una rama teológica, una ciencia teológica que precisamente se enfoca en eso, en estudiar los acontecimientos finales basado en los parámetros bíblicos y particularmente en los escritos no testamentarios que aparecen allí en los evangelios, en el caso de Mateo, capítulo 24, capítulo 25, el doctor Lucas hace una acotación en el capítulo 24, Marcos también aborda, y el apóstol Pablo también en sus cartas universales, y de igual forma el anciano Juan hace alusión a eso. Entonces, escatología bíblica, la palabra escatología tiene que ver con eso, teniendo como asidero el planteamiento que hace el Señor, hablando y la palabra que emplea los evangelios es señales antes del fin. Entonces hay una serie de señales, y el apóstol Pablo también. Entonces la otra frase que le pusimos allí es señales del tiempo del fin. Pareciera algo que es muy fresco, muy actual, muy de ahora, pero esa frase de últimos tiempos es la que pusimos ahí, etiquetamos para estos aiteos de esta semana, que, como acabo de decir y lo vuelvo a señalar, va a estar este servidor suyo junto con el pastor Abel Santo para
trabajar este tema, y la idea, el propósito, no es entrar en la diatriba de polemizar, de discutir, porque eso siempre ha habido cuando se trata de temas de esta naturaleza, de lo profético en referente a acontecimientos finales. Ha sido una pelea ¿qué te digo? Como decimos los latinos, una pelea de perro, una pelea de perro y gato, y siempre la gente mantiene sus postulados. Nosotros, tanto el pastor Abel como este servidor, nosotros queremos coadyuvar en algunas cosas que creemos que son una línea correcta, tienen, ¿cómo lo diríamos? Es un diseño de Dios en la escatología bíblica sana, correcta, y pues queremos darle luz, queremos ser de bendición, de utilidad, y de alguna manera el propósito tanto de él como de este servidor es tratar de enfocar a la eclesía, a la congregación nuestra que está aquí en este país, en el interior del país. Tenemos iglesia, por la gracia del Señor, en Sudamérica, en Norteamérica, y otros hermanos, pastores, amigos de iglesias preciosas que están viéndonos a través de estos programas de Aiteo y se alimentan espiritualmente, toman apuntes, toman nota. Entonces, nuestro propósito realmente no es entrar en esas posturas de discutir, de polemizar, etcétera, etcétera. Ese no es nuestro móvil. Sin embargo, nuestro propósito es hacer uso de las Escrituras para dar dirección, para esclarecer, porque mi esposa, que atiende por consejería a no solamente a los hermanos acá en Panamá, sino en las otras congregaciones, siempre están preguntando en situaciones con respecto a esto del anticristo, de la bestia, del falso profeta, de que si vamos a pasar persecución, de que si nos van a sellar, un sinfín de cosas, y entonces te encuentras con hermanos de la iglesia por estar dándole atención a todas esas exposiciones teológicas que usted ve en las redes sociales. Entonces la gente anda tensa, la gente anda asustada, y lo que queremos en estos aiteos que hoy inician es esclarecer eso. Entonces, por eso es el tema y por eso es el cintillo ese de los últimos tiempos. Pero como dije hace un momento, en realidad no es nuevo. En el primer siglo, para ser exacto, en el año 85 después de Cristo, emerge el apóstol Juan, el anciano Juan, y escribe sus cartas universales. Y es interesante porque el apóstol Juan, aparece y usa esa expresión, y el apóstol Pablo también hace alusión a esa expresión de últimos tiempos. Ellos creyeron en su momento que ellos estaban viviendo en esa ventana de tiempo etiquetada últimos tiempos, y precisamente en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y creo que vale empezar a leer, aunque en esta noche, para esto, porque vamos a ir despacio, no tenemos apuro, prisa, porque lo que menos queremos es traer más confusión de la que hay en los ambientes cristianos. Lo que menos queremos es traer mayor confusión y inquietudes, ¿verdad? Entonces Juan dice, vamos a leer este texto, me gusta cómo lo expresa él, primer libro de Juan. Te voy a animar, mi amada, mi amado, que tengas a tu mano un ejemplar de la Biblia, electrónico o como la mía, de papel, y algo en qué escribir, algo en qué anotar, porque te voy a compartir por lo menos 3 textos bíblicos, 3 trozos escriturales para abordar este primer tema en referente a eso de los últimos tiempos, previo a la venida del Señor. Entonces,
Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Escucha cómo lo plantea, porque desde el versículo 18 del segundo capítulo de esta carta universal, Juan hace alusión al anticristo, y es interesante la consideración que él hace, pero en el verso 18, escucha cómo dice: hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, estamos hablando del año 85 después de Cristo, de nuestra era. Juan estaba haciendo ese postulado, estaba haciendo esa declaración en razón de que él sentía que ya se había introducido de una manera encubierta la antítesis de Cristo, que es el anticristo, lo opuesto a Cristo, y él trata de esclarecer cosas. Así que el tema de últimos tiempos en realidad no es tan nuevo, no es tan frecuente. Ahora, si vamos a ser honestos bíblicamente, ellos no estaban desenfocados, ellos estaban bien porque es una ventana de tiempo. El apóstol Pablo también creyó que él no iba a dormir en el sentido como el Nuevo Testamento lo expresa, sino que él iba a ser llevado, iba a ser arrebatado con el Señor, y precisamente nos vamos a enrumbar por allí, porque tenemos que establecer y esclarecer algo. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor. Y creo que ahí es donde se nos han enredado los cables, porque lo estudiamos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo 24, todo el capítulo, Mateo 25, todo el capítulo, Marcos capítulo 13, y sería bueno que lo anotes para que lo puedas estudiar, Marcos 13, versículo 3 al 23, y luego Lucas, capítulo 24, desde el versículo 3 al 24, 4 escrituras de los evangelios que hacen alusión a las señales antes del fin y a la segunda venida del Señor. Te lo vuelvo a repetir, son unos pasajes muy trillados, muy comentados en este tiempo, en el fragor de este momento en que vivimos, que es un tiempo pero muy particular, y digo, un año muy atípico. Entonces, Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, desde el versículo 3 al 23, y Evangelio de Lucas, del capítulo 24, desde el versículo 3 al 24. Entonces, en ese conglomerado de escritura es que la mayoría de la gente que está hablando en redes sociales se enfocan tocante a la venida del Señor. Y es importante, y yo digo que más que importante es imperativo esclarecer algo, porque entonces, fíjate esto, meten un paquete de cosas y lo mezclan, y como decía la pastora Ariela con su esposo, que son los pastores de la iglesia ahí en el oriente chiricano, cuando ella era pequeñita, era una niña, se puso los tacones de mi mamá, que era pastora, se puso la cartera de mi mamá y empezó a predicar, y tenía a los niños ahí predicando. Y entonces, si me está viendo se va a reír, la pastora Ariela, una tremenda mujer de Dios, junto con su esposo, reunió a los niños ahí en el patio y iba a darle un mensaje, y leyó Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 12, los dos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ella paró ahí y dijo: quiero que sepan que cuando Dios creó todo bello, pero después vino el diablo y hizo un guacho de poroto. Eso fue un guacho de poroto, y ese guacho poroto teológico es interesante, y lo traigo a colación a manera de broma, porque eso es lo que hay en el ambiente a través de las redes sociales. Todo un guacho de poroto, todo un enredo, porque mira todo lo que te mezclan. Por ejemplo, y hay más, yo tengo por lo menos 6 acá: las 70 semanas de Daniel, las características del anticristo, la bestia
que está en Apocalipsis capítulo 17 es una persona o una institución, la marca de la bestia, o el chip, el famoso chip, el avance de la tecnología, la segunda venida del Señor y el milenio. Entonces, todo eso, más esta que yo voy a hablar en esta noche, que es el arrebatamiento de la iglesia, esas 7 cosas la mezclan y entonces provoca un desastre, una confusión teológica. Y si a eso le añadimos el referente, que cuando leemos Mateo 24, Mateo 25, Lucas 24, no podemos perder de vista un hecho innegable, y es que el Señor le está hablando a los discípulos. Los discípulos en su mayoría eran galileos, pero ellos eran judíos. Y el Señor le comparte pautas, señales que están directamente enfocadas para los judíos, para la nación hebrea, para ellos. Y también, obviamente, ellos fueron los primeros, eran los primeros apóstoles, ellos fueron el primer grupo, el primer núcleo que emerge como la iglesia del Señor Jesucristo al comienzo del primer siglo. Entonces, tú para leer y para poder no confundirte, tenemos que entender, debo decir, que hay un marco de separación. Una cosa habló Jesús, habló el Señor en referente a la nación judía, y otra cosa el Señor habló en referente a la iglesia. Cuando usted usted quiere mezclar ambas cosas, es un enredo. Ahora, fíjese, antes de ir al tema nuestro, porque creo que esto es importante y oportuno decirlo. Si tienes algo en qué anotar, escribe esto para que te quede para la posteridad, hasta que el Señor venga por su iglesia. Fíjate, es importante. El Dios nuestro, el Olam, el Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Omnipotente, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que es uno, el Dios uno, pero que ese uno está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es uno. Bueno, ese Dios siempre, a través de los registros escriturales de la palabra, nunca, jamás ha atendido 2 cosas a la vez. No es que no puede, él hizo el universo, pero escrituralmente, de Génesis y Apocalipsis, aparece una verdad trascendente y es un hecho valedero. Dios nunca ha atendido 2 cosas a la vez, porque no puede, Él todo lo puede, pero le plujo atender una sola cosa a la vez. ¿Cuál es mi punto en este momento, antes de empezar a tocar los textos bíblicos y abordar esta primera con respecto a acontecimientos finales? Porque el gran problema, y yo es muy probable, conociendo al pastor Abel y un hombre que tiene un bagaje teológico maravilloso, profundo, sencillo, pero muy esclarecedor, es muy probable que él también aborde esto en la parte que él viene, porque la verdad es que teníamos en mente estar interactuando más oportuno, más rápido, pero no hemos podido corregir la parte técnica, y esperamos en el Señor que para el día miércoles, el próximo Aiteo, estemos óptimos en eso y podamos interactuar con más rapidez o mayor fluidez. Pero fíjate, Dios no funciona como nosotros hemos escuchado o nos han enseñado. Dios no está atendiendo, escúchame, y yo sé que yo voy a herir susceptibilidades, yo sé que voy a incomodar a alguna gente, pero esto es importante que usted me lo reciba, usted lo digiera, lo inquiera y usted haga con eso cualquier cosa. Si usted discrepa conmigo, anyway, no hay problema, yo te sigo amando, te bendigo y shalom, shalom. Pero hoy el enfoque primario del Señor, de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo
no es el pueblo judío, es la iglesia. Lo vuelvo a decir, y con propiedad bíblica. Hoy, en este 2020, en este milenio, el enfoque primario, porque sí hay un enfoque de carácter secundario. O sea, Dios nunca se ha divorciado de Israel como nación. No estoy diciendo eso. Eso sería una herejía, una locura. Pero mi punto es que en este momento la observancia, el enfoque primario de Dios aquí en la tierra es con la iglesia, no con el pueblo judío. ¿Dónde está el yerro? ¿Dónde está el equívoco? Y dónde usted ve las redes sociales, todo un enredo de profetas, de apóstoles, de gente diciendo, y más si usted se pone a escuchar tendencias allí de gente con una situación de mesianismo, que no hay tal mesianismo. No, bueno, no puedo generalizar, me disculpo, pero no es otra cosa sino que una mezcla de judaísmo que no tiene que ver con mesianismo, y entonces todo un enredo y ha traído confusión. Pero le vuelvo a reiterar, hoy el enfoque del Señor es la iglesia y no el pueblo judío. El pueblo judío ahorita mismo está jugando para la revelación bíblica un bajo perfil. Dios no lo ha escarachado, como decimos los latinos, pero la prioridad hoy es la iglesia. Y eso siempre Dios lo ha hecho. Cuando usted lee Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, usted se va a dar cuenta de algo. El enfoque durante ese tiempo, que es un periodo largo, en años, Dios atendió a la humanidad como un todo. Y las cosas no salieron de la mejor forma. Cuando usted lee el último versículo de Génesis capítulo 11, que habla sobre la confusión de la Torre de Babel y todo, aparece Génesis 12. En Génesis 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham, que era un caldeo, era de Ur de los caldeos, y le place al Señor, le plugo a Dios llamarlo, escogerlo y decirle que de él, de sus lomos, levantaría un pueblo, a una nación. Y entonces usted va a encontrar en la Escritura, en Génesis capítulo 12, que Dios le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál sigue siendo mi punto? Mi punto es este. Desde el capítulo 12 de Génesis hacia adelante, Dios dejó de atender a la humanidad de la manera que la atendió desde el capítulo 1 al capítulo 11. Ahora todo el enfoque fue en Israel, porque la idea de Dios era levantar de Israel a un Mesías, a un legislador, y a través de él alcanzar a la humanidad. Y ese proyecto dio resultado, el segundo Adán, como dice el apóstol Pablo, pero vino para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Así está escrito. Juan 3:16, no dice porque de tal manera amó Dios a la nación de Israel. No lo dice, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, no obstante, ahí mismo, ahí más adelantito, el Señor dice, en el capítulo anterior dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces está hablando del pueblo de Israel. Así pues que hasta ese momento Dios estaba enfocado con la nación de Israel. Desecharon, hicieron a un lado al Mesías enviado. Lo habían esperado con tanta pasión, lo habían esperado con tanta, esa es la palabra, pasión, pero ahora el Mesías aparece y lo rechazan, y conocemos la historia. Entonces allí el Señor, cuando rechazan a su Hijo enviado, entonces entra en ebullición el misterio, porque había sido un misterio hasta ahora,
el Señor le dice, solamente hay un referente textual en el Antiguo Testamento que dice, los voy a despertar a celo con un pueblo que no es pueblo, con una nación que no es nación, y el Señor se saca el fenómeno, el misterio de la iglesia, Entonces ahora el Señor se enfoca en la iglesia y en ese momento estamos. Entonces, ¿ama Dios a Israel? Sí, la ama. ¿Ama al Señor al pueblo? Sí, y todo tiene su momento. Pero entonces, cuando usted, hablando del arrebatamiento de la iglesia, usted mete las 70 semanas de Daniel, que dicho sea de paso, tanto el pastor Abel como este servidor hemos estudiado en los seminarios bíblicos, en los colegios bíblicos, y parte de la colegiatura de los seminarios bíblicos es escatología bíblica, estudiar el libro de Daniel aunado al libro de Apocalipsis. Son, creo que 3 años consecutivos que se estudian. Entonces hay un bagaje de información teológica para estudiar a Daniel y Apocalipsis. Entonces ahí tú puedes ver la famosa 70 semanas, que son interesantes, pero las 70 semanas solamente le queda una última semana que es de 7 años. Eso tiene un momento y eso va a darse, será parte de las señales finales. Pero mi amada iglesia, creyentes en Cristo Jesús, eso podemos estudiarlo y lo vamos a estudiar, pero eso no es mi tema, prioridad, porque eso tiene que ver con la nación de Israel, no con la iglesia. Por ejemplo, las características del anticristo. Vamos a hablar un poco sobre eso, basado en lo que la palabra de Dios dice con respecto al anticristo. Pero mi hermana, no sufra pena, duerma tranquila. El anticristo es una realidad, va a ocurrir, va a aparecer en el escenario de la sociedad mundial, pero guárdese, esté tranquila, duerma, sueñe con los angelitos esta noche. Eso no tiene que ver con ustedes. Si usted se mantiene correctamente, si usted anda caminando en novedad de vida, como dice el apóstol Pablo, y si usted ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, el anticristo aparecerá en la escena, pero usted no estará acá. Así que no problem. O, por ejemplo, lo de la bestia del Apocalipsis 17, la bestia, si es una persona o es una institución, va a ser interesante estudiarlo. Y les vuelvo a reiterar, el pastor Abel es probable que lo toque, yo lo voy a tocar, lo vamos a tocar, pero eso en realidad, y yo sé que esto disgusta a algunos, para mí eso es irrelevante. De hecho, yo generalmente no predico de esto un domingo en la iglesia. Yo no lo predico porque para mí no es una prioridad. Tú tienes que entender algo en el reino, en la iglesia. Cuando el Señor está hablando de eso, Él viene y saca una propuesta y Él dice, si quieren ustedes estar enfocados correctamente, bienaventurado a aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre laborando, trabajando. ¿En qué? En alcanzar la gente para Cristo, en alcanzar almas para Cristo, en hacer que el infierno se vacíe por la eternidad y que más gente endosen la fila del reino celestial. Bienaventurado, dichoso, Macairo, 3 veces felices. Entonces ese es nuestro enfoque. Yo no te cosma las uñas, no ande discutiendo. Usted sabe, yo conozco amigos que han perdido amistades porque se enfrascan discutiendo cosas que verdaderamente, le voy a ser honesto, son irrelevantes. No es para meterse en eso. Por ejemplo, así que vamos a estudiar lo de la bestia de Apocalipsis 17, si es una persona o una institución. Lo de la marca de la bestia, el famoso chip y todo el nuevo sistema económico que está, que todo lo que se está dando tiene un enfoque allá, y eso es correcto. La segunda venida del Señor, luego el milenio, también lo vamos a hablar. Pero el tema que nos compete, y esto por eso lo puse aquí, number 1 primero, es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estudiar la segunda venida de Cristo, como dice Mateo 24 y 25, para edificarnos, para
instruirnos, pero eso no es el tema nuestro. Como iglesia, aunque nuestro Mesías, nuestro Dios, es judío, no, esta parte nos toca a nosotros. Y tú dirás, pastor, pero ¿en qué tú te basas? Bueno, yo me baso en los escritos del rabino de los rabinos, Saulo de Tarso. Este rabino dice que estudió a los pies de un connotado rabino en su época, Gamaliel. ¿Tú te puedes imaginar cuánto costaría estar en la escuela rabínica de Gamaliel? Santo Dios. Y Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, si alguien conocía la Torá y si alguien aún conocía el Talmud, esos dos referentes, era Saulo de Tarso. Tiene una experiencia con el Jesucristo de la gloria, porque el enfoque de Pablo era un celo religioso. Ahora conoce al Señor. ¿Y qué ocurre? Pablo, Dios lo usa, instrumento útil me es este, y Pablo escribe cerca de 21 cartas, es el más prolífero escritor de la Biblia, de este canon llamado la Biblia, este grupo de libros. Entonces Pablo escribe Romanos, escribe a Efesios, escribe a los Hebreos, y Pablo hace referencia, y aquí voy, para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Dios lo usa como una especie de arquitecto. Él es el arquitecto. El fundamento es Jesucristo, pero el arquitecto de la iglesia como tal es el apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo, Pastor Rigoberto? Un rabino judío de nombre Saulo de Tarso. Y no era cualquier rabino, era buenísimo. ¿Ves? Entonces, ahora Pablo. Entonces, yo quiero usar rápidamente, porque se me va el tiempo y el pastor Abel viene también para participar, pero quiero usar 3 pasajes bíblicos para hablarte del tema que debe ser nuestra prioridad: el arrebatamiento de la iglesia. Escribe los textos, Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 13 en adelante. El segundo texto, vamos a ver si lo podemos leer en esta ocasión, Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 51 al 54. Y el tercero y último es la carta a los Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 24 al 21. Repito, pastor, pero yo pensaba que tú ibas a hablar de Mateo 24 y Mateo 23. Sí, pero en realidad, por todo lo que te he dicho, hago un resumen. La mayoría de eso está escrito para los judíos. Y yo lamento decirte que yo no soy judío, yo soy gentil cristiano. Yo comulgo en la fe del Mesías enviado. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es mi Rey, pero yo no soy judío. Yo soy un gentil que, aleluya, por la gracia del Señor fui alcanzado por este cordero judío, el cordero de Dios. Así que para mí vamos a estudiarlo, pero eso está en el referente para la nación judía y es muy enriquecedor. Pero vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, que aquí sí está la prioridad. Y voy a leer el primer texto, que me parece que es muy probable que solamente nos quedemos aquí estacionarios. En el caso mío, no sé qué más ahondará el pastor Abel Santo. Hay 7 expresiones para este tema de esta primera consideración. Bueno, tenemos un grupo de gente aquí mirándonos a través de las plataformas sociales. Que el Señor me les bendiga, y yo oro al Señor para que les esclarezca cosas. Lo que menos yo deseo como pastor, igual que el pastor Abel, es enredarle el coco a ustedes y saturarle de un poco de cosas que no van a ser de utilidad. Entonces, aparecen, antes de leer el texto, búscate el texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 3 en adelante. Pero hay 7 expresiones para este tema bíblico del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, también se le conoce como el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia.
también se le reconoce como el recogimiento de la iglesia. Hay un siguiente, el traslado de la iglesia, la esperanza bienaventurada, nuestra reunión con Cristo o Jesucristo y el rapto de la iglesia, el rapto. Y lo dejo de último de adrede a propósito porque ahí hay una palabra que algunos grupos teológicos se incomodan con la expresión rapto, porque la idea es de alguien que toma algo que no es propio de él, raptar, robar, pero la iglesia es la novia del Señor que la compró a precio de sangre, así que no funciona mucho. Yo tengo cierta situación con respecto a esa expresión rapto, pero también se maneja el rapto de la iglesia. Ahora, hay una razón por eso, porque la expresión rapto es una palabra de lenguaje latino, y vamos a verlo, se va mi tiempo, dice así, primero de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol, en palabra del Señor. 2 puntos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí viene el famoso texto 17. Escúchalo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí viene la frase, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, está diciendo el apóstol, los que vivimos, porque él estaba vivo cuando escribió esto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en razón de eso, titulé el arrebatamiento de la iglesia. Es la palabra griega arpazo, es la palabra griega para arrebatar o arrebatados, y arpasos en griego significa apoderarse de repente o arrebatarlo, apoderarse de repente o arrebatarlo. Es la palabra griega arpazo, que aquí aparece como arrebatamiento. Ahora, la palabra arrebatado en latín, no en griego, para arrebatado es la palabra rapio, y significa, apoderarse y llevarse. Y creo que de la palabra rapio, no del griego, sino de la palabra rapio, que significa apoderarse y llevarse, es de esta palabra latina que viene el término rapto, el rapto. Entonces, nuestro enfoque tiene que ver con eso. Bueno, yo voy a darle el paso allá en la bella ciudadela de San Antonio, en la parte este de la ciudad. Ahí está nuestro querido y amado Pastor Abel, Don Abel Santo, y vamos a ver si tenemos un tiempo al final para hacer una oración, por un altar de oración y seguir. No estamos apurados, es muy probable, solamente he tocado un tema donde Pablo habla sobre eso. Dice que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Eso no será un hecho visible, eso no es la segunda venida del Señor. ¿Y por qué? Porque la segunda venida del Señor es de carácter visible y va a llegar a Israel, exactamente en Jerusalén, y eso es otra cosa.
Yo, al igual que todo el creyente en Cristo, seguidor de Él, no está o no debe prepararse, debo decir, para la segunda venida del Señor. Debe de estar preparado para este momento que registra el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 al 17. Y Pablo, que era un judío, que ahora era creyente, él entra en ese paquete. Él dice, nosotros los que estamos vivos seremos también. Entonces, ese es el arrebatamiento de la iglesia, y eso es muy hermoso y tremendo, pero lo vamos a desmenuzar despacio, no hay apuro, y si necesitamos tomar más tiempo, lo vamos a hacer con el único fin, y es que usted sea esclarecido y usted esté bien enfocado en lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo otro que es la segunda venida. Entonces, no sé si el pastor está ya listo, los amados allá. Así que, pastor, qué gozo de poder escucharte. Bendiciones, saludo a la familia y adelante. El tiempo es suyo, mi pastor bello. Este tiempo que estamos empezando a esclarecer, como dice usted, y tranquilizar a la comunidad, como lo hizo Pablo pertinentemente en este capítulo, a la comunidad de las iglesias, a las familias, a las casas, porque recordemos, la iglesia empezó como estamos ahora, en casas. La iglesia empezó y se extendió a comunidades. Un hecho histórico rapidito para que entendamos el contexto es que no hubo edificios, no hubo templos, entre comillas, como nosotros entendemos y conocemos, cristianos, hasta después del IV siglo. El movimiento expansivo que se dio después de la resurrección del Señor Jesucristo fue tan explosivo y a tal escala que literalmente los historiadores han dicho la famosa frase que corrió como pólvora, como un incendio. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque gran parte de la agitación viene precisamente de lo que el pastor nos ha expuesto en esta noche. Y es que la mayoría de la gente están confundiendo una cosa con la siguiente, y vamos a ir rápidamente, y quiero llevarles, primero que todo, quiero llevarles a el libro de Mateo, capítulo 13, y en el versículo 51, Mateo capítulo 13, versículo 51, voy a hacer lo más breve y tratar de ser lo más conciso, explicativo, lo más certero posible, para que no quedemos con ningún tipo de agitación, que es el inicial propósito del pastor cuando compartimos, para aquietar, para calmar en medio de lo que está pasando esta cantidad de especulaciones y enredos que hay. Y yo tenía, por supuesto, cualquiera que vaya a hablar del tema tendría que referirse a Primera Tesalonicenses, y yo lo tenía apuntado acá, pero ya el pastor lo hizo de manera muy explícita y entendible. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 13, en versículos 51 y 52, y después le digo por qué empezamos aquí. Jesús les dijo, Mateo 13, 51 y 52, mire dónde estamos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tenga eso en cuenta. Un poquito más adelante, en el versículo 44 del mismo capítulo 13 de Mateo, y estoy esperando que algunos busquen su Biblia física, si es el caso, mucho mejor si tiene una Biblia física, no digital. En el versículo 44 dice,
Además, el reino de los cielos es semejante. Aquí viene algo importante, las semejanzas. Quiero hablar en esta noche un poquito a las semejanzas y otro poquito a los antes que hay en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y escuche, y este hombre no era panameño, porque dice, nosotros nos lo salimos corriendo, nos lo llevamos, pero dice, este es el tratamiento que hay que darle a esto. Y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Déjeme decirle, usted y yo tenemos que comprar el campo. El reino es semejante a este campo. Ese es el reino de Dios. También el reino de los cielos es semejante, ahí hay otra semejanza, a un mercader que busca buenas perlas. Este mercader está buscando. El hombre del versículo anterior, él se encuentra, él halla, se encuentra, ¿verdad? Y este mercader busca buenas perlas. Y la semejanza viene cuando dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire, la perla preciosa, la perla de gran precio, es el reino de Dios, porque aquí está hablando de la semejanza. El reino es eterno, el reino es imperecedero, el reino es desde el principio y no tiene final. Para hacernos entender, la palabra nos habla de un principio, pero el principio que tenemos en Génesis, todos deben de saber eso, no es el principio. El argí no es el argí, la palabra está en Juan capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y toda esta porción que se conoce. Ahora voy a regresar al versículo con el cual inicié. El Señor en el versículo 47 le dice asimismo el reino de los cielos y hace otra semejanza acerca de la pesca. Y regreso al versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, sí lo hemos entendido. Una cosa importante que necesitamos esclarecer es que en el capítulo 24 de Mateo hay 3 preguntas. Y como siendo el Señor el maestro de los maestros, contesta las 3 preguntas. Lo único que muchas veces se tiende a mezclar las 3 contestaciones, 3 preguntas, 3 respuestas. Yo sé que esto de estudiar la palabra no anima mucho, no es como el servicio del viernes, pero el pastor está tratando de ponernos a caminar sobre un simiente fijo, confiable y seguro, porque ese es su llamado como pastor, esa es su responsabilidad y él dará cuenta propia y de nosotros delante del Señor. Esto es bien grave, es bien grave. Entonces, por esa razón, hay que tener mucho cuidado y yo voy a repetir algunas cosas que él dijo. Creo que la semana pasada, en una de las intervenciones que tuve, estaba diciendo que no es prudente estar oyendo y buscando y recibiendo toda clase de profecías y de interpretaciones, etcétera, etcétera. Qué bueno que el pastor lo hizo. Pero hay 3 preguntas, hay 3 respuestas. Las 3 preguntas con sus respuestas parece ser que es lo que más confunde a la gente. Y le voy a dar una explicación bien breve. Últimamente en la televisión, en los medios televisivos, los programas interactivos, los programas en vivo, los reality shows, los programas participativos, donde la gente comienza la historia ubicándola geográficamente, pero en el
desarrollo de la historia, ustedes han tenido que ver algunos de estos programas, supervivencia, este señor que se va a lugares extremos solo para no solamente sobrevivir, sino prosperar, como dice él y como es el concepto. Él programa, ubica y comienza a desarrollar la historia. Pero el programa regresa y dice, fulano de tal está en la selva de las Amazonas haciendo y esto, y se encontró con esto y esto. Mire, el Señor como buen maestro, Él desarrolla en el capítulo 24 las 3 contestaciones. El problema son las mezclas que se hacen de esas 3 contestaciones. Y si usted me permite, y no es muy tedioso, vamos a volver a leer las preguntas para que comprobemos esto. En el capítulo 24, versículo 1 y 2, el Señor le responde, porque ellos dicen, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Una de los evangelios dice, el adorno votivo. Respondiendo él les dijo, versículo 2, estamos en Mateo 24, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está lo pertinente que el pastor nos explicó acerca de qué es dirigido a la nación de Israel y qué tiene que ver y atañe a la iglesia. Entonces, ya versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, tiene que haber un deseo, tiene que haber, bueno, el Señor tiene que terminar de explicarnos cómo va a ser todo, porque eso es inherente en el ser humano, quiere saber. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escuche, 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El asunto aquí es que cuando usted comienza y lee la respuesta, debemos tener el cuidado y desarrollar la capacidad también de estudio, como dice el pastor, de detenernos a mirar qué pregunta está contestando y no mezclar las contestaciones con las preguntas originales, porque eso causa mucha confusión y causa a veces mucha vergüenza cuando hay personas que enseñan, ¿verdad?, así a la ligera, y es penoso. En Mateo 13, ¿verdad? El Señor nos insta a entender el reino de Dios, a entender el reino de los cielos. El Señor nos anima, nos pide, y el entendimiento viene en la medida en que nosotros avanzamos. La revelación es progresiva. Si usted y yo no entendemos algo, no podemos recibir de la palabra lo siguiente, y el Señor lo hizo. Él les dice que si no entendían esa parte, entonces, ¿cómo pensáis puedes entender otras cosas que yo les quiero compartir? En ateniencia a la iglesia, que es nuestro enfoque, que es nuestra prioridad, Hechos capítulo 1, para ir descartando cosas que se mezclan. Ahora estamos en la escena donde empezamos con esto después de la resurrección, todo lo que ha sucedido, todo lo que sucedió. Entonces estamos en el capítulo 1, en el versículo 7, él contesta unas preguntas. Él dice, les dijo, versículo 7. ¿Qué les dijo? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es capital. Aquí nos estaba llevando el pastor.
Aquí hay que dar un amén, gloria a Dios, levantar la mano y sentarse, respirar hondo y decir, gracias Señor. Hay seguridad en Dios, hay seguridad en su palabra, hay seguridad en la revelación de la palabra de Dios. No se agite, no se apresure. Aquí hay una contestación fija, básica, certera, direccionada, que no se da a interpretaciones equivocadas ni a especulaciones. La pregunta define la naturaleza de la respuesta. La pregunta es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿En el cuál tiempo? En el tiempo de ellos. Y la contestación dice, versículo 7, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay algo en lo cual que hay que anclarse y descartar que la contestación es para la iglesia. La contestación no se da la contestación. El Señor no dice, sí, yo voy a restaurar. No lo voy a restaurar. Lo voy a restaurar dentro de 5 siglos, dentro de 10 siglos, 1000 años o 2000 años. No dice. Aquí dice, no, ustedes ahora, aquí hay una transición, pastor. Aquí hay una cosa tremenda, una grandeza. Ustedes ahora entienden en términos de judíos, como el pastor estaba explicando, pero yo voy a hacerles aquí una pequeña transición o una gran transición para que no es que se desentiendan ellos como judíos, pero que se enfoquen como iglesia, porque la primera y los primeros cristianos, las primeras eclesías, las primeras gobernaciones, las primeras casas judiciales, la primera eclesia, que es lo que significa la palabra iglesia, no es una palabra religiosa, no es una palabra, es una palabra traída del gobierno militar, cívico-militar romano. Entonces, eso hay que entenderlo también. Ustedes desentiéndanse ahora de eso y enfóquense en lo que es la pertinencia de la predicación, y para eso van a recibir poder. Entonces, mucho enredo cuando la gente lee una pregunta, lee la contestación y la mezcla con otras contestaciones y otras preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos tener bastante cuidado porque la gente va a seguir siendo envuelta en cosas que no son reales, que no son pertinentes y no, lastimosamente, no buscan auxilio, ayuda en la palabra y en los que pueden guiarles en la palabra para salir de toda esa desenredo. Entonces, pastor, hermanos, los que nos escuchan, nosotros, nuestra primera actitud aquí es que nosotros tenemos que saber deslindar esto. Y nosotros, pues sencillamente, aquí en la primera epístola de Pedro, ¿verdad? Primera epístola de Pedro, sigue este deslindamiento, esta soga, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que se dirige a Israel, nación física, histórica, y lo que se dirige a la iglesia, el nuevo Israel, el Israel espiritual. Aquí entonces en Primera de Pedro dice el capítulo 2, dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Capítulo 2, versículo 9. Aquí viene entonces una nueva nación. Viene la iglesia, viene lo que sigue. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito? La anunciación de las virtudes de aquel que nos llamó. Eso es lo que tenemos que enfocarnos, eso es lo que tenemos que hacer. Y prácticamente este capítulo, parte de la primera epístola de Pedro, se puede llamar la epístola o este capítulo del sometimiento, el capítulo 2 y 3, porque comienza a decir someteos, someteos, someteos.
maridos someteos, mujeres someteos, etcétera, etcétera. Pero lo importante para que salgamos esta noche con un espíritu de agradecimiento, de adoración, de alabanza, de fiesta, es que los antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes tú estabas alejado. Vosotros estabais lejos de los pactos, de la soberanía, de la relación. Estábamos lejos. Pero ahora habéis sido hechos. Antes erais igual que ellos. Antes, repita conmigo, antes, ahora sois nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora sois nueva, vestidos del hombre nuevo, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado, porque si no, usted y yo estaremos confundiéndonos y confundiendo a otros, porque estamos pensando que estas cosas que están sucediendo ahora son la eminente venida del Señor. Bueno, la Biblia, si usted, y el pastor lo va a hacer por supuesto, toma de manera sistemática, de hecho el pastor lo dijo, hay una materia que se llama teología sistemática, y sistemáticamente se hace el disclose, se desenvuelve la respuesta. Nos daremos cuenta que estamos en un tiempo donde ni siquiera podemos llamar, yo me voy a dar esta licencia para que el pastor me avale o me corrija, estoy abierto a corrección. El inicio, bueno, si usted dice, pastor, este es el inicio de los dolores, el inicio de los dolores de parto. Bueno, escúcheme bien, hace un siglo atrás hubo una pandemia más grande y devastadora que esta. Terminada una primera guerra mundial del presente conocido. Y pocos décadas después, pocos lustros atrás, hubo una segunda guerra mundial mortal. Hubo la explosión de la bomba atómica. Vino la Guerra Fría. Vinieron todo tipo de confrontaciones. Oriente contra Occidente. Comunismo contra capitalismo. Y yo quiero decirle, usted debe estar tranquilo. La iglesia neotestamentaria, estos que entendieron que no tenían que estar buscando la sazón de los tiempos y enfocándose cuándo tú vas a venir y cuándo van a suceder estas cosas y qué señales habrá del fin. Esas son las cosas que ellos preguntaron, y todavía en el capítulo 1 de Hechos vuelven y dicen, y entonces te vas y qué pasa. Hombre, mire, ustedes enfóquense en esto, ¿ves? Vayan y prediquen el evangelio. Levante su mano, levante, adore al Señor. Yo voy a pasarle al pastor allá porque creo que es pertinente que ahora venga adoración, alabanza, respiración, tranquilidad, con la contestación del Señor, con las contestaciones que Él nos da, certeras, seguras, direccionadas y completas. Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor, pastor. Vamos a alabar a Dios. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a seguir equipando a la gente para que sean respuestas. Para que sean el pueblo que demuestra las virtudes, la nueva adquisición de Dios, que era la antigua, la primera. Es que no quiero confundirle, pero el plan ha sido uno siempre, un mismo plan. Hay gente enseñando y predicando el plan B de Dios. Dios no tiene plan B, Dios tiene soluciones, Dios es soberano, Dios tiene todo en su mano. Así que adoremos a Dios. Vamos a seguir en esto durante la semana o cuando el pastor lo crea pertinente, y vamos a ir desglosando y metiéndonos de manera más sistemática y con prudencia para llevar la mayoría de la comunidad a un lugar seguro en este tema. Bendigo al Señor, lo alabo, paso allá a los hermanos, pastor, le paso a usted, nos dirija administración, adoración, alabanza, y les aprecio mucho en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias, don Abel. La verdad es que muy esclarecedor, muy fantástico lo que usted ha planteado. Yo pienso, y es lo que hemos estado creyendo que se va a dar, traer confianza, traer tranquilidad y esclarecer cosas, porque estos temas son interesantes y definitivamente que sí enriquecen. Lo que no quisiéramos que se diese es confusión, porque como dije, y también usted lo ha
enfatizado es la iglesia del Señor, y nosotros somos parte hoy, pues hay una prioridad del cielo para con nosotros y estamos contentos con ello, y vamos a seguir desarrollando esto, y confiamos en la persona preciosa del Espíritu Santo que traiga luz de revelación a través de su palabra, y que la iglesia del Señor pueda ser edificada, y que el enemigo no capitalice ¿cómo diríamos? Mi pueblo fue destruido, dice el escritor bíblico, porque le faltó conocimiento. Entonces, que no sea ignorancia bíblica, escritural, la que haga que el enemigo lo capitalice. Así que bendito y alabado sea el Señor. Padre Dios, en esta noche te alabamos y te damos muchas gracias. Gracias por este precioso libro. Gracias, Señor, por este maravilloso libro que nos edifica, que nos instruye. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que es el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe. Estamos agradecidos y en esta noche te damos gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por todo ese precioso grupo de hermanos, de hermanas, familias, parejas que han estado conectados en estas plataformas para ahondar en un tema importante. Gracias porque tú eres nuestra bendita esperanza. En esta noche, antes de despedirnos, nos ponemos de acuerdo para orar por nuestras autoridades, por, Señor, nuestro país, Panamá, por los que están operando en autoridad, en eminencia, como dice Pablo, por el presidente, por su equipo de trabajo ministerial, su equipo de ministros, los legisladores, diputados, en fin, Señor, un conglomerado de gente sumamente estratégica y que necesitan que tengan tu dirección, tu paz, tu sabiduría. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por nuestra nación y declaramos que Panamá es llena de la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahora, en este tiempo, como las aguas cubren la mar. Gracias, Padre. Gracias porque te tenemos a ti y gracias porque nuestra fe está fundada en ti y tú eres nuestra segura ancla para nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias te damos. Shalom Aleichem para todos ustedes, mis amados, y si el Señor nos los permite, nos veremos acá en este próximo aiteo del día miércoles. Mañana tenemos las reuniones en casa, las células en casa, y sé que van a estar efectivas y les aunamos, les animamos para que estemos allí haciendo la obra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo en este resto de noche. Amén y amén. Tú fuiste el verbo en el principio.